Esta es una de las veces que en el programa uno tiene los pelos de punta. ¿Por qué? Porque ruega, primero que no tiemble, por ejemplo, primero que nadie ni menos el enólogo, por accidente, ¿viste cuando vos te sentás y le pegás a la pata de la mesa y te hacen las copas así, se te caen las... No. En esta ocasión no tiene que volar una mosca. Tal cual. Todo tiene que ser tranquilo. Muy bien. Lo vamos a auspiciar. Claro que sí. Es la Casa del Vino que presenta la columna de hoy. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino. Guillermo, tranquilo. Guillermo Romero. Guillermo Romero, propietario de la Casa Me del Vino. imagino dándole estos dos trofeos así al enólogo y encomendándose a Dios y María Santísima y a todos los santos que habitan el universo para que estas dos botellas vuelvan a buen resguardo. Bienvenido, Guillermo Mercado. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar acá nuevamente. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Primero presentalas, así después hablas bien de ellas. Bueno, a ver, vamos a hablar hoy del champán más famoso del mundo. No el más caro, Claro, pero sí el más famoso, Más el más famoso. conocido. Dom Pérignon. Dom Pérignon. Y el programa de hoy, si bien vamos a tratar de hacerlo en 2 o 3 programas, porque la verdad que es una historia intensa, muy, muy interesante, es champán, la historia de un error. Ajá. Esa fue la denominación que tenemos para este programa. Vamos a ubicarnos un poco en la historia, en el marco histórico, como sabemos hacer. Ya dijimos que durante la Edad Media los que mantuvieron, custodiaron y cuidaron la vitivinicultura son los monjes y las órdenes religiosas. En la Edad Media, ¿no? Fueron 10 siglos de mucho trabajo, mucha tarea, y también tenemos que decir que escuchaba el otro día muy interesante el comentario, un sommelier español que decía, si no fuera por los monjes y las órdenes religiosas, no tendríamos en la actualidad los vinos y la cerveza que tomamos actualmente. Mira. Porque los monjes, se dividió Europa, en el sur la parte vitivinícola y en el norte la parte de la cerveza, ¿no? Todo esto era con fines de autosustentabilidad, es decir, poder mantenerse dentro de una economía que era, a partir de los griegos, ya lo venimos diciendo, se volvió muy de cambio, ¿no es cierto?, y de moneda. Entonces, bueno, ahora nos situamos que en el año 1636 nace Pierre Pérignon, una familia viticultora, todo el padre, la madre se dedicaban a la tierra, cultivaban la vid, creció entre los viñedos en su infancia. Pierre ya a los 19 años ingresa a una abadía. También hay tradición religiosa la familia, ¿no? Ingresa a 19 años a una abadía de su pueblo, en la zona de la Champagne, y él ya tenía algunos conocimientos sobre viticultura. Recién a los 10 años lo trasladan a la gran abadía del lugar, que era Haut-Villers, se llama la abadía, ¿no? Estamos hablando en la zona suroeste de Francia, a 130 kilómetros de París, no muy lejos. Esta abadía le da el cargo de Dom. Dom Pérignon, en realidad, Dom es un título honorífico dentro de las abadías, ¿no es cierto? Es como decir señor, o es decir, cuando asumían un cargo, sea el que sea, Dom Pérignon toma el nombre porque le dieron el lugar que se llamaba chef de cave, es decir, el que manejaba la cava, que no era poca cosa. En ese tiempo, ustedes recordarán, la iglesia tenía y recibía contribuciones a manera de donaciones en uva. Es decir, lo que más había en eso. Recuerden que la zona de la Champagne son 34.000 hectáreas. No es tanto, pero es mucha hectárea cultivada. Y todos los viticultores le entregaban a modo de donación a la iglesia. Dom Pérignon empieza ya con sus estudios, uniendo el encargo que le habían dado, más la tradición que ya traía de chico, de joven, y empieza a estudiar un poco cómo mejorar eso. Él decía, deja en sus tratados, debo todos los días intentar hacer el mejor vino del mundo. Intentar hacer el mejor vino del mundo. O sea, estaba empecinado en mejorar lo que hacía, porque él entendía
que en su tiempo podía llegar a mejorar los caldos, mejorar los vinos y poder venderlos y recibir más ganancias. ¿Que eso en qué redituaba? Obviamente en tener la posibilidad de la iglesia de dar a los pobres, a los que estaban fuera del sistema, a todos. O sea, él entendía, si nosotros ganamos más, vamos a poder entregar más a la gente que no puede, a los menos pudientes. Bien. Esto pasa y está documentado. Él empieza a perder la visión de a poco, empieza a perder la visión. A quedarse ciego. ¿Eh? A quedarse ciego. A los 40 años se queda ciego. Mira vos, totalmente qué joven, ciego, muy joven. Sí. En ese tiempo se imagina que las enfermedades sí, afectaban y no. avanzaban, se queda totalmente ciego. Pero eso hace que don Periñón agudice el resto de los sentidos. Tenía un olfato, ¿no es cierto?, y un oído increíble. Claro. Entonces deciden colocarle un ayudante, que luego sería el que continuaría la obra de don Periñón, llamado Thierry Ruinart. Ese nombre ténganlo en cuenta, Thierry Ruinart. Bueno, don Periñón continuó su tarea y él lo que buscaba en ese tiempo era tratar de hacer un vino blanco de una uva tinta. ¿Cuáles eran las variedades que se cultivaban en ese tiempo? Estaba el Pinot Noir, que es una variedad más bien rosada, no es tinta no es un Malbec, no es un Syrah, es más bien rosada en su maduración. Chardonnay, que ya lo conocemos que es blanco, Pinot Gris, que lo conocemos que es blanco, Pinot Meunier, que no está por acá, pero sí en Francia. Esas eran las variedades cultivadas. Cuando llegaba el momento de la elaboración, don Periñón junto con su ayudante se daba una vuelta por todos los viñedos que estaban dispuestos a hacer su donación y elegía las uvas. Dicen que tomaba un racimo y en ese tiempo él pedía que solo fueran racimos enteros y bien constituidos. O sea, rotos o enfermos, nada de eso. O sea, ni una hormiguita, nada. Nada. De hecho, en la misma abadía hicieron unos envases de unos 10, 15 kilos, porque él veía que le traían de 50 kilos, venía toda aplastada, venía rota la uva, y él entendía que eso desmerecía la calidad. Fíjense, estamos hablando 1700. Claro. Ya en ese y eso tiempo, lo traía de su familia. Lo traía de su familia, claro. Y él entendía que mejoraba. Era un increíble viticultor y enólogo y todo lo que se pueda decir, ¿no? Entonces, él comienza a descubrir, va por los viñedos y fíjense que elegía las parcelas, elegía los racimos y dice que se ponía en la puerta de la abadía siendo ciego y cada vez que llegaba un carro, ¿no es cierto?, pedía la uva, la olfateaba y decía de quién era la uva. Qué bárbaro el tipo. Y le pegaban casi el 100%, porque él tenía un conocimiento muy pleno de la uva y del vino. ¿Cómo nace esta historia? Está documentado, por eso hay algunos escritos justamente de la abadía, que habla que el 4 de agosto de 1693, don Periñón se levanta como todos los días, ya estaba ciego, va con su compañero, con Thierry, y llegan y escuchan algo que ya le había pasado un par de años anteriores, que explotaban las botellas. Es decir, ¿cómo eran las botellas en ese tiempo? La botella era un vidrio muy, muy liviano, un vidrio muy, muy débil, muy frágil, pero aparte él las tapaba con madera y le ponía una cera, como para que no perdiera nada más. Claro. Obviamente, después que finalizaba, los inviernos son muy crudos, son muy fríos y son muy húmedos, él en su cava, ya tenía una cava, ponía las botellas y cada tanto iba y veía cómo estaba todo. Entonces, explotaban las botellas. Claro. ¿Por qué? Porque quedaban restos de azúcar, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que la fermentación es la transformación del azúcar en alcohol, ¿no es cierto?, en el alcohol etílico, y en ella se elimina anhídrido carbónico como parte de la fermentación. Anhídrido carbónico que es totalmente saludable y natural. Y natural de la fermentación. Nature. Exacto, ahí viene Nature, perfectamente. Claro, muy bien. Es un conocedor. Por favor, este paladar negro. Sí, un conocedor. Sabe Bueno, entonces llegan ahí, explota y le dice, o sea, ¿cómo era la tendencia? Lo que se rompía, lo que explotaba era de segunda, no era de primera, era de segunda. Se volvió a envasar y se mandaba, pero la plata que habría tirado en el suelo. Ahí, ¿no? Él decía, no, esto no lo podemos vender, no se puede vender, era de segundo. Pero su nariz y su olfato tan agudo le hacen sentir aromas distintos, aromas a fermentación. Estamos hablando de que había pasado la elaboración, había pasado el invierno, habíamos llegado a la primavera.
y empezó a sentir aromas de la fermentación. Dijo, acá hay algo raro. Es la primera vez que siento aroma como si estuviéramos elaborando y siento que ya ha pasado meses. Entonces le pide al ayudante una botella, lo prueba. Algo raro y algo rico. Algo raro y algo rico, porque eran aromas buenos, Claro, eran claro, aromas claro. de sensaciones. No eran desagradables. Sensaciones de la uva, recuerden que era viticultor, sensaciones de la uva. Entonces le dice al ayudante, A tío por Ari. favor, llamemos al resto de los hermanos, y aparece una frase famosa que estoy bebiendo estrellas. Claro. Esa fue la frase famosa de Dom Perignon que hasta nuestros días se Cuando mantiene. lo Cuando toma ya prueba, gasificado. Cuando lo toma gasificado y dulce. Y dulce. Y dulce. Lo Entonces, que Estoy debe haber bebiendo sido. estrellas. Porque también, recordemos, estamos en la primavera, todas las cavas están entre 10, 12, 15 grados, estaba fresquito. Claro. Entonces, fue el Era cóctel un ideal para elixir. decir, estoy bebiendo estrellas. Bien, él entonces dice, bueno, empecemos a estudiar qué hago. En primer lugar, ve que muchas botellas se rompían y empieza a mejorar el tema del vidrio. Se contacta con unos monjes en Bélgica que sean vidrio y les pide si pueden prepararle una botella un poquito más gruesa. Más resistente. Se la preparan, se la traen, hace un ensayo y ve que no se rompe la botella. Pero ahora Le saltaba el salta corcho. el corcho. El corcho. Entonces, dice que en un viaje que hacen unos monjes de Gerona, de España, recuerden que los grandes productores del mundo de corcho son España y Portugal. Claro, Ahí claro. se cultiva el alcornoque, que son los grandes productores de corcho. Claro. Ellos ya tenían en sus cantimploras con agua corcho. Claro, que se dilata, entonces Claro. no deja que se... Entonces dice que en uno de esos viajes van a visitar la abadía, también eran benedictinos. Recuerden que los benedictinos es una orden de monjes muy grande en el mundo y estaban dispersados por toda Europa. Y cada uno a su manera y en lo que podían trataban de autosustentarse. El lema es ora et labora, res y trabaja. O sea, había que trabajar, Reza y no trabaja. había otra cosa. O la tierra, o el vino, o la uva, el corcho. Y No para sé. no olvidarse que son curas, rezar. No sé, sí, pero era... Claro. Sí, se habla de 8 horas de rezo al día, 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo. Ahí estaban las 24. No, Bueno, 24. Entonces, ellos eran así. Bueno, cuando llega, encuentra y ve que las cantimploras venían tapadas con corcho. Entonces, le pide a estos que volvieran. Recuerden ustedes que él tardó desde 1693, que bebió por primera vez, tardó 3 años en descubrir la forma de poderlo encasillar al carbón. Él dijo, esto está bueno, pero ¿de qué manera lo dejo que no me rompan las botellas? Que no se rompan las Que botellas. no me escape por el Que no corcho. se escapen, que no se escapen. Entonces, bueno, le pide unos corchos que le traen en otro viaje y los hierve. Ya tenían un poco la forma de honguito que traen, tenían un poco la forma de honguito. Los hierve, el corcho se elastiza, el corcho toma otra dimensión, lo tapa y le pone una cuerda vegetal, obviamente, en ese tiempo. Pasa la primavera, ninguna destapada. qué lindo, claro. Listo. Ya me estoy entusiasmando. Dijo. Así comienza la gran historia de Qué Don bárbaro. Perignon. La gran Vos. historia de Don Perignon. Obviamente se empieza a extender, ya no era de segunda el vino, era de primera. Estaba bebiendo estrellas. Estaba viendo estrellas, pero el gran descubrimiento de Don Perignon fue el corte o el assemblage, que le dicen los franceses. Ensamblar distintas variedades. Él cortó. Hoy por hoy Don Perignon es Pinot Noir y Chardonnay. Él cortó los varietales, que en ese tiempo era muy difícil, era distinto, pero él lo cortó y encontró la fórmula para que sea Qué un vino increíble. ¿Qué hizo luego entonces? Empezó a conocerse. Don Perignon fue contemporáneo de Luis XIV, el rey del sol en Francia, uno de los grandes reyes que tuvo en ese tiempo Francia, y llegó a la corte. Llegó a la corte. Cuando lo prueba el rey, obviamente, Se volvió loco. fanático. Todas las celebraciones, todas las fiestas, todas las coronaciones tenían que ser con el champán de Don Perignon. Como Alberto, más o menos. Una cosa similar. Una cosa similar. Perdón, se me escapó, perdón. Sí, sí, Con sí, este pero- es toma cristales, No, está bien. es más caro. Bueno, no Está bien, importa. está perdonado, está perdonado. Bueno, continúa el tiempo, se hace conocer más y empieza en el mundo a mejorarse. Se cambia, bueno, se empiezan a hacer corchos especiales, se cambia la piola por el alambre que está actualmente, pero lo básico, lo inicial era eso. Qué bárbaro. Continúa en el año, uno de los que llevaba y transportaba, vendría a ser como la vinoteca de ese momento, se llamaba Claude Moet. Moet. ¿Recuerdan este apellido? Moet. Sí, me suena Moet Chandon. muchísimo.
Moet Chandon. Moet Chandon es el nieto, en realidad. Ahí está, Moet Chandon, ¿no? Son los propietarios porque en el año 1714 compran la abadía y compran todo. Este era el que llevaba el vino a las cortes e incluso lo mandaba a Inglaterra. Es decir, entonces cuando descubren el champán y esta abadía empieza a ganar mucha trascendencia, empieza a llevarlo y empieza a ganar plata. Entonces, ¿qué hace el tipo? Lo compra. Compra la abadía. Los monjes tienen que retirarse porque empieza... Pero recién en el año 1921, fíjense, ya Moet Chandon con la empresa empiezan a... Continúa la fabricación del espumante, pero la marca comercial Dom Pérignon, en honor al fundador, al creador, al ideólogo del champán en el mundo, recién en el año 1921. Es la primer cosecha de Dom Pérignon del año 1921, que le fue lanzada al mercado en 1936, 15 años después. Claro, y Dom Pérignon muere sabiendo todo lo que digamos, había logrado, ¿o no? En realidad, la vida de los monjes es muy interesante y es muy fascinante y atrapante. Dom Pérignon tiene la capacidad y la posibilidad de mejorar lo que estaba haciendo siempre y cuando pudiera ganar más dinero para darle solo a los pobres, para darle a los que están fuera del sistema, toda esa gente que habíamos hablado antes. Pero él, en realidad, se muere sin saber cuán que grandioso había un momento de inflexión en la industria del vino y del espumante, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, qué linda historia. Bueno, va a seguir, continuará. Y contanos de estas dos botellas. Bueno, hablamos un poquito de Dom Pérignon en la actualidad. Estas dos botellas, Dom Pérignon, desde el año 1921 a la actualidad, más de 100 años, se cosecha y se elabora solo en aquellos años que son exquisitos y exclusivos y que los enólogos entienden que corresponde. O sea, de los 100 y pico de años que lleva Dom Pérignon en el mercado, solo hay 40 cosechas. Mira vos, 60 años no estaba para Dom Pérignon. Estaba para otro champán, otras de otra categoría. Por eso es un exquisitez, es un artículo de lujo, claro. Hay distintas categorías de Dom Pérignon. Está Vintage, que son 7 años, 7 años de espera. 7 años de espera. Después está 7 años de espera. El Rosé, entre 10 y 12 años. Wow. El Oenotec, 14 años. El Oenotec Rosé, 20 años. Lo que debe costar eso. 20 años. Pero hay uno más que es Dom Pérignon Rosé Gold. Ese se hace cada 20, 25 años, pero en realidad se ha hecho muy poco. Han habido 2 cosechas, 2012 y 2020. Es una botella de 6 litros, enchapada en oro, que vale entre 45 y 50.000 euros. Unos 20, 25 millones de pesos. Y eso solamente se debe... 35 botellas. ¿La puedo haber visto en la Casa del Vino? ¿Es la que tiene Guillermo? No, hay una, me parece. No, pero ya les he dicho, este es el champán más famoso del mundo, no el más caro. Hay más caro también. Hay más caro. Pero dentro de la línea de Dom Pérignon, esa botella se hacen 35 nada más. Bueno, ¿no? Y una de las dos tiene un chiche. Miren lo que es la verdecita. Sí. Miren ese detalle. Miren la etiqueta. Primero que nada, esto es vintage. Es decir, son las más originales. 2012. 2012. Esta es la última que ha salido. Después ya no hay. Es decir, no han salido porque no están las condiciones dadas para la elaboración. Tal cual, la última cosecha. La última cosecha. 2012. Y esta tiene la particularidad, no miren sé si eso, se alcanza a ver si ya lo acercan. Espera un momentito. La etiqueta hay que mostrar. Fíjense la etiqueta. Ahí la pagamos. A ver, espera un poquito. Ahí. No sé si se alcanza a ver. Miren qué bonito. Detalle. Ahora te la van a mostrar bien. Espera. ¿Listo? Miren el monitor ahí arriba. Sí, ahí está. ¿ves? Mira. Ahí se enciende. Déjenla ahí. Déjenla en plano corto para que se pueda ver el prende y apaga. Mira. O sea, la etiqueta está encendida. con una ahora apagala, mira. iluminación. Apagala, mira. Ahí se apagó, pasa a ser una etiqueta común. Y ahora encendela. Y ahora se enciende y pasa a ser una etiqueta. Y ahora que está, abrir la botella. ¿Cuánto? Esto es, bueno, una delicatessen de Dom ¿Cuánto Pérignon. sale? ¿Cuánto cuesta? Esta botella vale 130.000 pesos. Y esta vale 140.000 pesos. 10 lucas vale el chiche de la lucecita. 10.000 pesos vale el chichecito. ¿Pero el champán es el mismo? No. Este es 2012 y este es 2006. Ah, no es el mismo champán 2006. tampoco. Recuerden que no vamos a encontrar en todos los años. Yo probé en 2003, una añada fantástica. Pero bueno,
¿Todavía te acordás lo que era? Sí. Sí. No me puedo olvidar. ¿Cómo olvidarme? Una cosa. Bueno, esto hace que en realidad, pero hay que tener en cuenta que cada vez que está preparado Don Periñón se hacen 5 millones de botellas. O sea, no se hacen 2 o 3 botellas. Ah, claro. Se hacen 5 millones de botellas que se guardan en una cava de 30 kilómetros en el subsuelo. Claro. 30 kilómetros de De subsuelo. subsuelo son lo que tiene todo el pueblo. Todo el pueblo la cava se recorre, o sea, uno va arriba por la avenida principal y se le llama la cava debajo, Qué va. en la zona de la Champagne, en el pueblo. ¿Cuánto hemos aprendido de la industria? Qué bueno es pensar San Juan a partir de conocer todo esto. Exactamente. Para hoy la frase. La frase. Bueno, he traído a un escritor, un escritor del año 1812 a 1870, famoso por grandes obras, Charles Dickens. Dickens, sí. Muy Inglés. bien. Claro, claro. Muchas obras fueron llevadas al cine, una de ellas Oliver Twist, la otra Un cuento de Navidad, unas obras fantásticas, realmente un escritor. Y él decía, el champán es uno de los extras elegantes de la vida. Extras elegantes de la vida. Qué linda frase. Y Charles Dickens lo decía. Claro, está bien. Bueno, gracias, enólogo. muchísimas gracias. Qué a ustedes. maravilla. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Muchísimas gracias. Feliz Día del Trabajador. Ah, igualmente, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Feliz día. Que lo pasen bien. Max Planck.